En muchas películas, libros o series, el 2020 es un año en que representa el futuro. Para algunos, el futuro era una cosa muy creativa en la que los tenis se abrochaban solos o habían coches voladores, pero también habían películas que nos pintaban un futuro súper distópico, ¿no? De destrucción y de caos. Y es que en realidad el 2020 es un poquito de estas dos cosas. Tenemos problemas muy reales en el que ciudades se enfrentan a no tener agua potable o no tener comida, y por otro lado hay empresas que están pensando en mandar a personas comunes y corrientes al espacio. Entonces, ¿qué papel juega la arquitectura enfrentándonos a estos problemas tan distintos? En este video veremos un poco de estas problemáticas, o más bien características de nuestra época, y qué está haciendo la arquitectura para tratar de resolverlas. La globalización es un proceso económico que tiene repercusiones a nivel social y cultural, y es un proceso que empezó a conectarnos a todos a nivel mundial. Y es que, sin importar el lugar en el que vivas, tienes referencias en común con personas que pueden estar a kilómetros de distancia de ti con realidades muy distintas. Y esto tiene efectos claramente en la arquitectura. Y para ejemplificar esto, nosotros pensamos que un arquitecto que ha vivido su trayectoria profesional dentro de la globalización es Norman Foster, de Foster & Partners, que es un despacho que radica en Londres. Y por ejemplo, este despacho decimos que es muy icónico de la globalización porque en 1983 se creó el edificio de HSBC, la sede en Hong Kong, y este despacho fue encargado de realizar ese proyecto. Entonces, ellos lo que hicieron fue manufacturar distintas partes del edificio en distintos países, trajeron estas partes a Hong Kong y ahí ensamblaron el edificio. Este proceso tal vez era muy común para objetos como coches o computadoras. Bueno, en esa época no había computadoras, pero para otros objetos. Pero para un edificio, ese fue el primer edificio que lo realizó. Y después de ese punto, 1983, la arquitectura empezó a considerar este proceso como algo muy natural. Y es posible que en 2020, en cualquier ciudad, aunque no sean edificios de mucha importancia, consideren traer piezas de China, de India, de Estados Unidos, para concebirlos en un solo punto. Ahora, Foster & Partners también son una firma internacional porque generan proyectos en distintas partes del mundo. Una de sus especialidades es construir aeropuertos. Y los aeropuertos nosotros creemos que es como el símbolo de la globalización. O sea, los aeropuertos funcionan muy similar en cualquier parte del mundo porque van a dar cabida a aviones o a personas que van a interactuar de la misma manera en ese espacio en específico. Ahora, en estos procesos en el que una firma genera proyectos en distintas partes del mundo, pues la tecnología empieza a tener muchísima injerencia. Hay tecnología que permite que se coordine de una mejor manera a distancia, porque pues si tu firma está en Londres y tu aeropuerto va a estar construido tal vez en México, bueno, pues vas a tener que coordinar el diseño con equipos tal vez de Estados Unidos, de México en sí mismo, y hay plataformas, por ejemplo la plataforma BIM, que permite que las instalaciones, la estructura, el proyecto en sí, se conciba en distintos puntos, se modele en la nube y los distintos despachos empiezan a cargar información de este proyecto. Y también esto abre la posibilidad a arquitectos jóvenes de poder mostrar lo que pueden hacer y dar sus servicios, muchas veces en visualización, ¿no? Esta parte de crear renders o imágenes digitales. Hay páginas como freelancers.com en la que arquitectos de Pakistán, India, México, Sudamérica pueden subir sus servicios y trabajar para países como europeos o países también como Estados Unidos o asiáticos. Esto genera un cambio porque hay una pregunta: si a veces arquitectos generan el mismo trabajo en distintos países, ¿por qué existen países que se convierten en maquiladores, ¿no? Como puede ser México o India, en el que un render te puede costar $2 y tal vez ese mismo trabajo, si tuvieran que pagarlo en países como Estados Unidos o Londres, pues serían presupuestos mucho más elevados, ¿no? Esto es una pregunta dentro de nuestro gremio y creo que es un reto al que nos vamos a enfrentar por este mismo tema de la globalización. Después de casi 40 años de que decimos que el concepto de globalización empieza a verse reflejado en los edificios, pues la globalización también ha tenido efectos que no necesariamente son positivos, ¿no? Y por ejemplo, en los 80s surgió un concepto que es el de glocal, lo global y lo local en una sola cosa, que es un concepto que creó un sociólogo, no un arquitecto, que se llama Ulrich Beck. Y este concepto lo que dice es que la globalización tiene muchas cosas positivas y tenemos que poder traer toda esta información global a nuestro aspecto local sin perder de vista las características específicas del lugar en el que vivimos. Volviendo a la arquitectura. Si nosotros queremos construir un proyecto actualmente, voy a poner otra vez mi país de ejemplo, en México, en alguna ciudad muy pequeña, pues ya tenemos la facilidad de acceder a herramientas tecnológicas como lo podrían hacer en distintos países, descargar contenido
que están en nubes, que son alimentadas por arquitectos de todo el mundo, pero también tenemos que pensar que la ciudad en la que vamos a construir tal vez no tiene la mano de obra que necesitamos, tal vez no tiene el presupuesto o los materiales, o no hace falta traer materiales de otras partes del mundo si en ese mismo punto tenemos suficientes materias primas para generar proyectos que sean también amigables con el medio ambiente. Ahora, ligando un poquito el tema de lo global y lo local, nos lleva al siguiente punto, que es la crisis del medio ambiente. En el 2020 creo que somos muy conscientes del impacto que tiene las labores humanas en nuestro medio ambiente y tenemos que entender que en la arquitectura y la construcción es muy responsable de esto. Al menos el 40% de la contaminación por CO2 que existe en el mundo es causada por la construcción. En cuanto a los residuos sólidos, el 30% de los residuos sólidos que existen son causados por la industria de la construcción también. Y de este 30%, un 5% es creado solamente por el concreto y el 20% de la contaminación en aguas es también por el concreto. Entonces, al menos en países como México, la construcción en concreto es algo estándar, es algo normal. Creo que es un momento muy importante de reflexionar qué otras formas tenemos de construir y de aproximarnos a la arquitectura sin necesariamente ocasionar un impacto tan dañino en nuestro medio ambiente. Existen arquitectas como puede ser Isadora Hastings de Cooperación Comunitaria que tratan de replantearse nuevas formas de hacer arquitectura. Principalmente ella trabaja en medios rurales, pero ella se enfoca muchísimo en el proceso cultural que tienen las personas y en recopilar el saber tradicional que existe en estas comunidades para seguir con construcciones que no afectaban el medio ambiente, que usaban los recursos de su zona y que también estaban muy afines a la cultura de estas personas. Otro ejemplo internacional puede ser Mariam Camara, que es una arquitecta de Níger, y ella también es muy interesante porque ella plantea proyectos en ciudades en las que tal vez los recursos que se tienen no son necesariamente económicos, pero son recursos materiales con el que las comunidades ya cuentan y le permite generar proyectos muy interesantes a partir de tierra o a partir de madera, ¿no? Entonces, estas reflexiones se pueden aproximar también mucho a realidades como las realidades latinoamericanas o de países en vías de desarrollo. Y también tenemos referentes de arquitectos que están buscando a través de la tecnología y el avance que existe nuevas formas y nuevos materiales para construir. Un ejemplo de esto puede ser Neri Oxman, que es una arquitecta israelí, que es investigadora del MIT en Estados Unidos. Ella busca generar materiales nuevos que no impacten el medio ambiente. Ella trabaja como en un área entre ciencia, arte y arquitectura. Y busca que estos materiales sean biodegradables, sintetiza proteínas, hace procesos bastante complejos y aprovecha los recursos tecnológicos y económicos del lugar en el que está para generar propuestas muy interesantes. Entonces, ligando un poquito lo que platicamos previamente sobre lo global y lo local, creo que estos son distintas formas de ver cómo los arquitectos están tratando de resolver esta crisis medioambiental. Y creo que es un trabajo muy importante de estas nuevas generaciones o de nosotros como nuevos arquitectos, de empezar a ver cómo utilizamos toda esta información y la podemos combinar en formas nuevas de arquitectura. El tercer punto es la diversidad. Y es que cada vez somos sociedades más diversas y la diversidad se puede expresar de distintas formas. Nosotros encontramos al menos tres que queremos hablar en este video, que es la diversidad económica, la diversidad generacional y la diversidad cultural. Entonces, la primera, que es la económica, pues la vemos más en nuestro medio construido a nivel urbano, ¿no? O sea, cómo nos relacionamos en distintos estratos económicos en un mismo punto geográfico. Tenemos barrios en el que podemos encontrar casi barreras urbanas que dividen poblaciones con distintos recursos que tal vez tienen problemas muy parecidos, ¿no? O sea, que tal vez los dos buscan estar en espacios públicos saludables, buscan tener agua potable, pero la arquitectura no refleja esa igualdad, sino que simplemente acentúa esta diferencia. Otra forma de diversidad es la diversidad generacional, y es que en el 2020 tenemos personas que tal vez su calidad de vida o su esperanza de vida aumentó a tal grado que conviven 4 generaciones en una misma casa. Ahorita que estamos en esta pandemia de COVID, bueno, pueden haber casas en las que haya personas que nacieron en 1920 conviviendo con niños que acaban de nacer hace 5 años. Entonces, cada generación tiene distintas referencias de cómo habitar, ¿no? Y de cómo vivimos. Y nosotros como arquitectos, pues tenemos que enfrentarnos a hacer proyectos para estas distintas generaciones, ¿no? Tal vez una persona mayor ocupe la cocina de una manera muy diferente a la que la ocupamos nosotros o la que la van a ocupar personas mucho más jóvenes, ¿no? Entonces, es importante también que la arquitectura empiece a replantearse qué cosas de la vivienda o del espacio urbano o en general de la construcción de la arquitectura tienen que cambiar de cómo las usaban generaciones anteriores y qué cosas
pues podemos seguir manteniendo o fomentando, ¿no? ¿Qué cosas no tenemos que perder? Como pueden ser los parques, ¿no? El espacio público o estos lazos sociales que tenemos y que cada vez se pierden un poquito más en las ciudades, ¿no? Entonces, estas diferencias económicas y generacionales también generan diferencias culturales. Y es que creo que cuando decimos culturales, normalmente pensamos en personas de distintas partes del mundo y sí, por ejemplo, la migración es algo que en esta época es algo muy común y en la ciudad nos enfrentamos a que lleguen migraciones con escasos recursos o migraciones también con muchísimos recursos y cambian las dinámicas del lugar en el que vivimos. Pero también en estas ciudades tan diversas se generan pequeñas culturas, ¿no? O sea, tal vez los jóvenes tienen una cultura muy distinta a la que tienen las personas mayores. Entonces, la arquitectura tiene que también pensar cómo podemos nosotros generar lugares que sean incluyentes y que piensen en distintas culturas, ya sea por generaciones, ya sea por nacionalidades, por estratos económicos, para que todas estas personas apelen a su sentido humano y tengan un espacio pues digno, ¿no? No sé si solamente pasa en arquitectura o en otras carreras, pero dentro de la carrera de arquitectura creo que en algún punto pareciera que podemos resolver todos los problemas a partir de un proyecto arquitectónico. Si vivimos una realidad compartida, los proyectos y los problemas cada vez son más complejos y necesitamos empezar a buscar en otras disciplinas información y conocimiento o colaboración con otras disciplinas para que los proyectos verdaderamente resuelvan problemas en lugar de generarlos. Creo que es importante que podamos pensar en la arquitectura no solo como un oficio, ¿no? Que se dedica a construir espacio, sino también en el arquitecto como un gestor de cambio, ¿no? Como una persona que puede empezar a tomar distintos elementos y plasmarlos en un espacio, tratando de resolver problemas que nos enfrentamos como humanidad. Así que si tú has estado viendo nuestra serie de videos que estaba enfocada para estudiantes o futuros estudiantes de arquitectura, creo que este video también te puede dar un panorama más amplio de lo que un arquitecto en el 2020 debería considerar, ¿no? Tal vez la formación en las universidades sigue siendo muy similar y ha sido muy similar en los últimos años, pero es importante que uno como arquitecto empiece a pensar y a replantearse cuál es nuestra función en este mundo y cuál es nuestra función para resolver estos problemas que nos afectan a todos. Si tan solo pensamos que ahorita con la pandemia de COVID que tenemos, en 3 meses la realidad ha cambiado de una manera drástica, pues también imagínate pensar, si vas a tener una carrera de 5 años, en 5 años, ¿cuál va a ser la realidad a la que te enfrentas, ¿no? Y en esa realidad lo más importante va a ser ver si la casa es la más bonita de todas o el proyecto que tú construyes es el que va a salir en más revistas. La arquitectura es una forma muy interesante de estructurar el pensamiento y de dar propuestas y soluciones para problemas muy variados. Entonces, espero que te haya gustado este video y si quieres ver un poquito más de lo que es arquitectura, recuerda suscribirte en nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales en crucestudio.mx. Nos vemos en el siguiente video.